Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ñuka Quichua. En esta ocasión quiero compartir un video con ustedes acerca de los medios de transporte en Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y recuerda que esto es Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma Quichua a un solo clic. ¡Empezamos! Empezamos por lo tanto explicando ya. Aquí pueden observar medios de transporte en Quichua. Antes de ello no te olvides de seguirme también en JLM-076 Instagram, José Luis Maigua o el grupo de Ñuka Quichua en Facebook y por supuesto Ñuka Quichua en YouTube. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos. Dicho esto, empezamos explicando que en el idioma Quichua el vocabulario es muy limitado. No existe variedad de palabras como en español que identifique a cada una de las cosas que existen en la actualidad. Ahora mismo existen muchas palabras en Quichua que se han creado relacionando dos o más palabras para identificar a uno solo. Tal es el caso, por ejemplo, de Yanuna Uku, que significa cocina. Pero esta palabra se viene de dos palabras en sí, que es Yanuna del verbo cocinar y Uku que es adentro o un cuarto. Si uno las dos palabras me quedaría Yanuna Uku, que se entiende como cocina. Aquí lo mismo, tengo otra palabra que dice Wiwa Hapik. Viene de dos palabras, Wiwa que es un animal y Hampi que es médico. Y uniendo las dos palabras se entiende como médico de animales, que a su vez se sobreentiende de mejor forma como veterinario. Entonces no se compliquen mucho la verdad buscando el significado en sí de la palabra. Muchos en la actualidad son uniendo nada más. Digo esto porque en sí en el vocabulario de los medios de transporte las palabras o el vocabulario que existe es muy poca, es mínima. Muchas de ellas únicamente se añadirá otra palabra, una característica por ejemplo, para especificar qué tipo de medio de transporte es exactamente. Entonces vamos a empezar ya traduciendo, viendo cada uno de ellos. Aquí en el gráfico tenemos un bus. En Quichua es Hatun Antawa. ¿Sí? Bus en Quichua es Hatun Antawa. Vamos a seguir con el siguiente gráfico. Recuerden que Purichik Antakuna es medios de transporte. Entonces ya en el siguiente gráfico que observan aquí tengo tren. En Quichua es Antaru. ¿Sí? En Quichua tren es Antaru. Recuerden eso por favor. Seguimos con el siguiente gráfico. Ya viene lo que es un carro. Es Antawa. Sí, un carro es Antawa. Aquí no importa si es un automóvil, si es digamos de 7 pasajeros, un SUV, ¿sí? O un carro más grandecito que esa, una camioneta. En Quichua todo ello será únicamente Antawa, ¿sí? En Quichua únicamente se traduce todo a Antawa como carro. Seguimos ahora con este gráfico que es moto, ¿sí? Kurun Anta. Sí, por ejemplo, esto igual viene más o menos de dos palabras, dos significados. Anta, que es una máquina. Kurun le ponen como, por ejemplo, cuando la moto hace rum rum, ¿no es cierto? De ahí le saca el kurun. Sí, por esa razón le dicen Kurun Anta, moto. ¿Sí? Entonces se relaciona una o dos palabras para sacar el significado de otra, sí, que en este caso es moto. Vamos a seguir con otra palabra. Ya tengo aquí lo que es bicicleta, sí. Antapio se dice bicicleta, sí. Recuerden, anta es una máquina, sí. Apio viene a ser de lo que es caballo, sí. Caballo que sirve para montar y todo eso. Por esa razón le unen las dos palabras y se traduce como Antapio, bicicleta. ¿Sí? Entonces está relacionado dos cosas, la máquina y el caballo o algo que sirve para montar. Antapio, bicicleta. Continuamos. Aquí ya tengo lo que es un avión. ¿Sí?
De la misma forma, aquí la traducción es antanca, pero de la misma forma están unidas aquí dos palabras. Anta, que es máquina, anga, en cambio que es como una águila, vuela. Por esa razón le pone antanca. Tenemos a continuación otro gráfico que es el helicóptero. ¿Sí? En quichua helicóptero es antakin. ¿Sí? Antakin es helicóptero. ¿De acuerdo? Y por último, creo que sí, si no me equivoco, es el último gráfico ya. Viene a ser barco. Es wampuk. ¿Sí? Wampuk en sí se traduce como un flotador, un nadador. ¿Sí? Entonces también le da este significado al barco. ¿Sí? Entonces justamente en esto del barco hay lo que es canoa, los botes. Hay variedad de barcos, digámoslo así. Pero en quichua, recuerden, todo eso se traduce a wampuk. ¿Sí? Si usted tal vez ya quiere referirse en sí a canoa, a botes, a balsas, ahí ya podría decir Uchilla wampuk, Caspi wampuk, ¿sí? Un poco de características para que se sobreentienda qué tipo de barco es. ¿De acuerdo? Entonces en sí estas son las únicas o el único vocabulario que encontré acerca de los medios de transporte. En la actualidad puede que exista otras, pero no es muy común utilizar ello. Y por último vamos a terminar con expresiones frecuentes que se puede aplicar dentro de los medios de transporte o una conversación, frases que se podría aplicar dentro de esto. Tengo entonces aquí las palabras en quichua y al frente la traducción. Pushaway, llévame. ¿Sí? Kaikamanya, hasta aquí. ¿Sí? Chaikaman, hasta allá. ¿Sí? Yupaichani es gracias. Kaipilla es aquí nomás. Entonces todas estas palabras podría utilizarse cuando uno está yéndose en el bus o en el taxi. A propósito de taxi, la palabra taxi en quichua no hay, no la encontré. Pueden ustedes decir simplemente taxi, nada más, no hay problema. A ver, aquí dice sí cachiway, hazme subir, sí, o déjeme subir. Aquí dice dice Uriahuchiway, hágame bajar o hazme bajar. ¿Sí? Haku es vamos. Mashnatakan, ¿cuánto es? O cuánto vale. Esto se refiere en cambio al pasaje. Pasaje no hay. Precio, cuánto vale de precio tampoco hay. Solo fácilmente pueden decir Mashnatakan, ¿cuánto es? O cuánto vale. Aquí tengo Washaman y Alipay. Siga atrás, por favor. ¿Sí? En el bus, típico decir esto. Siga atrás. Washaman y Alipay. Shayarina es parada. Yanapaway es ayúdeme. ¿Sí? Entonces incluso pueden utilizar todas estas palabras y armar una frase. Y aquí he puesto un diálogo bastante corto para que vean cómo yo puedo aplicar en quichua todo este vocabulario. Aquí dice Otavalokaman Mashnatakan. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale hasta Otavalo? A lo que responde Pichka dólar, $5. ¿Sí? Lo mismo, dólar, centavo y todo ello en quichua no existe. Entonces puede hablar fácilmente utilizando la misma palabra en español. Por eso aquí dice Pichka dólar, $5. Shinaka apaway dice. Entonces, lléveme. Sikapaya, suba por favor. ¿Sí? Entonces, fácilmente usted puede ya subirse a un taxi y preguntar si es que es una persona indígena y decirle cuánto cuesta hasta Quito, hasta Ibarra, yo que sé, pero en quichua. Sorpréndale hablando y preguntando esto en quichua. Este es el video que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado y sobre todo hayan aprendido. No te olvides que también estoy subiendo publicaciones, gráficos, expresiones relacionadas al idioma quichua en Instagram y también en Facebook. Como José Luis Maiwa pueden encontrarme. Y por supuesto no te olvides también de suscribirte al canal de Yuca Quichua para que no te pierdas ninguno de los videos que se va subiendo.
Nos vemos en una siguiente ocasión. Chau, chau.